Egunon, las elecciones presidenciales de la República Francesa son el 10 de abril, en primera vuelta, de 2022. Hace no tanto, la forma de mandato presidencial era de 7 años. Prácticamente 2 mandatos de los presidentes de los Estados Unidos. Hasta tal punto de que en el año 1981 comenzó el primer mandato de François Mitterrand y duró hasta 1988, cubriendo prácticamente los 2 mandatos de Ronald Reagan, de Ronald McDonald Reagan. Luego, cuando llegó el primer mandato del señor Jacques Chirac, porque François Mitterrand tuvo 2 mandatos, tuvo el mandato entre el año 1981 y 1988 y del 88 al 95, falleciendo en enero del año 96, el paseante de los campos de Marte. Que para descanse. Bueno, pues ahí está el primer mandato del señor Jacques Chirac, del año 95 al 2002. Pero luego, en ese mandato, bajó, porque parecía demasiado tiempo para una candidatura presidencial de 7 años, y lo rebajó a 5, un mandato del quinquenio. Y el primer mandato fue de 7 años, y el segundo de Jacques Chirac fue entre el año 95 y el 2002, el primero. Y del 2002 al 2007, 5 años. Y luego llegó François Hollande, del año 2007 al 2012. Nicolas Sarkozy, del 2012 al 2017. Y tenemos actualmente el presidente Macron, Emmanuel Macron, con sus 5 añitos desde el año 17 al 2022. La situación ha cambiado muchísimo y a veces parece que no tanto, porque hablamos de las memorias del señor Mitterrand en este mismo canal, sobre todo en ese mandato prácticamente hasta el año 91-92, no cubriendo única y exclusivamente el primer mandato, sino el libro es del año 91-92, con lo cual la biografía termina ahí, no cubriendo los últimos 4 años de vida del presidente francés François Mitterrand. Pero, en cualquier caso, ahí estaban inducidas una serie de semillas que están posteriormente incluidas aquí. Recordemos que hicimos un breve comentario de aquella película de 2011, creo que era 2011, de Nicolas Sarkozy, por ejemplo. Aquella película de Gaulle, bueno, el primer de Gaulle hasta el llamamiento del 18 de junio del 40. Bueno, Francia ha estado incorporada políticamente en los vídeos del canal, ya sea por un libro, por una película o por alguna circunstancia o contingencia. Bueno, pues aquí están las elecciones de abril, el primer paso. Recordemos que hubo ya líos internos dentro del Partido Socialista, que antes se llamaba Les FIO, Section Française d'International Obrère. Bueno, pues ahí está, Les FIO, luego Partido Socialista Francés, después de los años 60, la reconversión del nombre, el señor Mitterrand como garante desde la oposición, hasta que finalmente pudo ganar, no las del 74, pero sí las del 81. Bueno, pues Pompidou, que fue bueno, ganó aquí el primero, bueno, luego el señor que acabó siendo presidente de la Convención para la Constitución Europea. Bueno, pues ahí está la historia de Francia. Una historia que en el año 2002, cuando se produce la lucha interna entre Lionel Jospin, que venía de ser en ese quinquenio del primer ministro, después de que en el año 97, después de haber ganado las elecciones presidenciales, Jacques Chirac en el 95, intentó hacer lo que Mitterrand había fracasado. Es curioso, Mitterrand lo intentó hacer unas elecciones anticipadas a la Asamblea Nacional Francesa, que es la que formalmente elige al primer ministro, y en el 97 le hicieron hacer una convocatoria anticipada y Lionel Jospin ganó por el Partido Socialista, que es lo que sucede con una cohabitación. Lo mismo que en los años 86-88 hubo una cohabitación con el señor Chirac como primer ministro, que era alcalde de París. Lo mismo, pues en el año 97 empezó una cohabitación con el Lionel Jospin, socialista, pero en el año 2002 Jean-Pierre Chevènement, que era ministro de Interior, y otra serie de candidatos pusieron en solfa la elección de la candidatura presidencial del señor Lionel Jospin, y
se lanzaron a primera vuelta, de tal manera que dividieron completamente el voto en el Partido Socialista francés, hasta el punto de que la segunda persona, es decir, hay dos, en la primera vuelta es como unas primarias y salen dos personas para competir en la segunda vuelta. En principio, tradicionalmente, era un candidato de la derecha, ya sea de del MRP, del movimiento golista, y luego de la URP. Había dos movimientos, el movimiento de Balladur y el movimiento de Chirac, que eran dos partidos distintos, que, eran la conformación del gaullismo, del centro derecha y el Partido Socialista. Uno de los dos pasaba a la segunda vuelta y el candidato del Partido Socialista, tradicionalmente, en ese periodo posterior a la Quinta República, instituida en el año 1978. Hasta que llegó ese momento, en el año 2002, que una disgregación interna del voto socialista permitió el paso a un partido, el de Jean-Marie Le Pen, que había sido favorecido curiosamente por el señor Mitterrand para tratar de disgregar el voto de la derecha en los años 80, con una forma más proporcional de la reformulación del voto a la hora de su transformación en resultados en representación. En 2002, los socialistas tuvieron que votar con la pinza en la nariz y reelegir al señor Chirac. Después de todo lo que ha venido, el Partido Socialista se ha hundido en la mierda más profunda, aunque ahora ponen de candidata a la señora Hidalgo, Manuel Valls, que fue primer ministro, con el Partido Socialista. En España fue más cercano a Ciudadanos o a vete a saber qué. El valsismo fue concejal en Barcelona. Y pues ahí está Valens como herencia envenenada para el futuro de Cataluña. Pues ahí está. Pero todas estas realidades hicieron descabalgar a Macron, que fue ministro con Hollande. Pues ahí está la realidad de Macron, que desde un centro chungo, centro rarísimo, escolando centro izquierda, centro derecha, un poquito más, luego con Edouard Philippe como primer ministro y todo lo que ha venido después, pues pareciera que pues era el tapón para impedir que en aquellas elecciones del 2017 Marine Le Pen, la heredera de la saga de los Le Pen, en el Frente Nacional, pues cogiera fuerza a través de y ese choque pues volvió a ser un poco tapar la nariz y pues Macron como hubiera sido cualquier otro, y fue Macron, no fue nadie, evidentemente no fue Mélenchon, la Francia insumisa, no fue el candidato del Partido Socialista, que ya nadie se acuerda ni quién fue, fue Macron contra. Y ahora tenemos estas nuevas elecciones. Las nuevas elecciones vuelven a poner en la picota algo que en principio debería de estar superado, como es el asunto de la identidad. ¿Qué es Francia? Pero hay gente que con el tiempo, cada cierto momento, vuelve a decir que Francia está a un cuartito de hora de hacer una guerra civil interna y de irse al carajo. Hay quien dice que es por el tema de la inmigración ilegal. La inmigración ilegal, pero que no viene de países terceros, sino de países que fueron parte del Imperio francés, ya sea en África o en cualquier otro lugar, ya sea Asia, fundamentalmente África, cuando en los años 70 tenían la idea de la integración de esos antiguos ciudadanos franceses, sobre todo después de la repatriación de los años 60, el acuerdo de Vian del año 62, de instauración de la República de Argelia. Pues ahí está la realidad argelina de la independencia, la repatriación del millón de pieds noirs, que es la base fundamental del inicio del voto al Frente Nacional en los años 70, se puede decir. Y la instauración, después de una reforma de la visión de esos africanos franceses, con la integración familiar, podían traer a sus familias a la Francia metropolitana, la creación de los guetos, una situación complicada y muy propia de Francia, que hizo tambalear la República a comienzos del siglo XXI, por lo menos en la mente de algunos. Hasta el punto de que aquí tenemos, después de la realidad de Marine Le Pen, que tuvo que reformar el partido porque hubo unas luchas intestinas con su padre, que le echaron, no le echaron, la justicia y todo eso,
Eric Zemmour, que es un periodista que parece que ha tenido una producción literaria y un compromiso con sus ideas bastante profundo, pues revoluciona la campaña con una equiparación en nivel de voto entre en la candidata tradicional de la extrema derecha, y que era Marine Le Pen, y Eric Zemmour, un periodista que, bueno, está a la derecha de Marine Le Pen, si es que era posible, y repartiéndose un poco el tema del voto. Por lo tanto, está el centrista Macron, está Marine Le Pen y está Zemmour. En principio podía haber sido candidato y contendiente Michel Barnier, cuyo libro sobre el Brexit está comentado en este canal. Bueno, pero no fue posible. Bueno, porque navegar por aguas turbulentas, a pesar de que seguramente sería un gran presidente de Francia, pero no es un buen candidato. Por los tiempos, lamentablemente los tiempos, si hubiera sido los tiempos actuales exactamente iguales a los del año 95 o del 2002, probablemente Michel Barnier sería presidente de Francia, pero no son esos tiempos. Los tiempos cambian y han evolucionado, no diré si a mejor o a peor, pero han evolucionado, son distintos. Y por lo tanto, la izquierda, ni Mélenchon ni Anne Hidalgo tienen el menor problema en ser vistos como la rémora del pasado, gentes que no van a ir a ninguna parte, que no tiene posibilidades de nada, ni remotamente, ni aunque ilegalizaran a Zemmour, ni aunque legalizaran a Marine Le Pen, no tendrían posibilidades de pasar a la segunda vuelta. La izquierda no está ni se le espera en Francia. Es curioso porque hasta hace poco parecía que en Polonia era el país de la Unión Europea donde la izquierda no estaba ni se le esperaba, en parte por la rémora del periodo soviético, de toda la etapa del Pacto de Varsovia, pero parece que en Francia tienen la misma realidad actualmente, a comienzos de esta década. La izquierda ni está ni se le espera. Lo más una forma centrista, como sería el señor Macron. Y por supuesto, el renacimiento es flor de un día, o algo ya más permanente. La UMP, los republicanos, que fue el nombre que Sarkozy cambió de la Unión por la Mayoría Presidencial, que fue creada en el año 2002, precisamente para dar soporte a Jacques Chirac, y él quiso emular a los estadounidenses con el Partido Demócrata y los republicanos. Bueno, pues los republicanos cogen a la señora Pécresse, bueno, pues, es la candidata. Y puede ser que con esa división interna del señor Zemmour y la señora Le Pen se neutralicen entre ellos y la segunda vuelta sea entre Pécresse y el señor Macron. Bueno, pues ahí está. ¿Cuál es el futuro de Francia? Gane quien gane. Bueno, probablemente Marine Le Pen sea el canto del cisne, aunque está cantando el cisne muchas veces para ser el último. ¿Será el final de la dinastía de los Le Pen? Eso ya lo veremos a futuro. No parece que tenga muchas posibilidades. El señor Zemmour, que era lo que quería, remover el tarro de las esencias y que sus temas estuvieran encima de la mesa y en el debate. Si ese era el objetivo conseguido. ¡Chapo! Porque las propuestas están en el campo del honor de la forma de debate electoral. ¿Quería ser presidente? Pues probablemente no tenga ninguna posibilidad, ni siquiera de pasar a la segunda vuelta. Aunque nunca se sabe. Pronostico que es altamente probable que la segunda vuelta sea entre Macron y Pécresse, entre el movimiento de Modem, Modem, todo lo que acabó sobre los hombros de François Bayrou, que quedó apartado por una serie de conspiraciones que no vamos a poner encima de la mesa porque sería sacar una historia personal respecto a, bueno, pues cosas que pasaron o no pasaron respecto a las elecciones presidenciales del año 2007. Pero eso sería arena de otro costal y seguro que no le interesa al espectador ahora mismo, porque estamos hablando de 2022. Estos movimientos ponen en solfa la estabilidad de Francia, sobre todo después de haber pasado página con Alemania y Angela Merkel y de haber estado 14 días menos, 2 semanitas menos en el poder que su papá político, Helmut Kohl. Llamamos a Angela Merkel, la madre de Europa,
que se nos ha ido, y su hijo, curiosamente, es Olaf Scholz del Partido Socialdemócrata, porque su hijo, político, estaba en el vicecanciller, en su último vicecanciller, y no en su propio partido. A veces cosas raras, cosas veredes, amigo Sancho. La Francia que tiene Macron pudiera ser actualmente el faro político del liderazgo personal de la propia Unión Europea, si es que logra mantener el Elíseo, cosa que es difícil en los tiempos que ocurren, con todas las dificultades, ya el tema de la pandemia, el tema del precio de los combustibles, el tema de la propia economía y la proyección geoestratégica, hasta el punto de que ha empezado a sacar cosas respecto a la forma militar del futuro, las centrales nucleares, lo cual es curioso porque me recuerdan a la promesa electoral del programa Constellation en la exploración de las estrellas de George Walker Bush a finales del año 2004, cuando se estaban jugando las habichuelas con mi candidato John Kerry, en la fórmula Kerry-Edwards. Y luego al final el programa Constellation solamente quedó en la línea de dibujo, en la mesita de la camilla, la mesa camilla de las noches de invierno de la costa de Nueva Inglaterra. Nunca llegó a Houston, nunca llegó a Cabo Cañaveral. Solamente encendió el espíritu y las urnas, incluyendo las de Ohio. Esperemos que estas promesas, aprovechando el semestre francés en la Unión Europea, no sean para ganar unas elecciones, sino para proyectar el futuro de Francia, que es lo que se merecen los ciudadanos de Francia. Porque ganarle a Le Pen, a Zemmour, a Pécresse, simplemente por el hecho de ganar hoy y durante 5 años tumbarse la Bartola y no hacer realmente nada transformador, un poco como le pasó a José Luis Rodríguez Zapatero, que de fondo no hizo nada y se entretuvo en cosas evanescentes y superficiales, hasta que hubo la crisis final en 2007-2008, que barrió completamente la memoria de su obra de gobierno. Estas cosas deben de cuidarse mucho, porque al ciudadano hay que tratarle bien, porque es un elector. Los ciudadanos son políticos, tienen derechos, tienen opinión y tienen voto. No son gilipollas a los que se les puede tratar de imbéciles, a los que se les puede pedir el voto y después fumigártelos durante 4 o 5 años y hacer lo que te salga de los nísperos. Esa rebelión es la que alimenta a Zemmour, la que alimenta a Le Pen, la que alimenta los extremos, la que alimenta el populismo de la gente que está cabreada, que quiere venganza, que quiere represión, que quiere que les represente otro. Y esa Francia polarizada, esa Francia en donde los extremos reaparecen, donde posiciones maximalistas, posiciones extemporáneas, posiciones de ruptura, posiciones que van contra consensos ampliamente aceptados. Incluso puede que se pueda entender que van contra la Quinta República, que van contra la convivencia y que pueden derivar en muchas cosas y muy tristes y muy dolorosas. Son cosas a no desdeñar. Y por lo tanto, hay que poner el foco en las propuestas, en el cumplimiento, en la realidad de la conexión entre elector y elegido, entre elector y programa electoral para el compromiso después de la confianza en lo que el elector quiere para su futuro, para su familia, para sus amigos, para su entorno urbano, para sus comunas, para sus municipios, para sus regiones, para sus departamentos. Eso es lo importante, porque para la proyección hacia el exterior de Francia se puede jugar con el dinero público y se puede elegir entre tener una proyección como tiene Rusia, que es una proyección con su JOIS y con misiles y con armas nucleares, pero teniendo unas infraestructuras de mierda, teniendo unos hospitales derruidos, teniendo unas casas que se caen a pedazos y la gente pasando frío y hambre. O puedes hacer una combinación en que haya un poder militar francés que, unido
a la realidad de un ejército europeo bien integrado, proyecte el poder de Francia a través de la Unión Europea, pero con una Francia vivible, de alta calidad de vida, e integrada en el fenómeno eurooccidental, o puedes jugar la baza del descontento, que es la que intentan los opositores, ya sean de izquierdas o de derechas, y en el fondo ese es el mayor desafío hacia el futuro de una posible desestabilización de Francia, y eso podría llevar a dificultades al proyecto europeo. Por tanto, las elecciones en Francia son importantes, las elecciones presidenciales son relevantes, y el futuro de Francia y de la propia Unión Europea descansan sobre los hombros de los votantes franceses. Esperemos cuál sea su veredicto en la primera vuelta, que dos personas pasan a la segunda. Probablemente sean Pécresse, una suerte de Angela Merkel a la francesa, y el señor Macron. Si es así, habrá que estar tranquilos, porque gane quien gane en esa forma de duelo, Europa estará a salvo. Si es otra combinación, habrá que estar con ojo a visor para ver quién puede ser el nuevo inquilino del Elíseo. Y ante todo, que sean comprometidos con el mañana y que cumplan las promesas que les hagan a los franceses, para que se sientan conectados con su sistema político, honrados con esa confianza recíproca, y el esquema político e institucional funcione en un país en marcha. Y sin más, eskerrik asko, agur oro bat, beti jenpean.